Y lo que voy a contar aquí es una tesis doctoral, que se leyó en 2015, en mayo de 2015, y que curiosamente yo me enteré después que era la primera tesis doctoral que se leía en Asturias sobre la gaita. No se había, desde el año 85 que se abrió la facultad, no se había leído nada sobre la gaita. Entonces, bueno, pues es un honor, yo no sé si dudoso o no, el haber tenido la cosa de ser el primero que lee una tesis en la universidad sobre la gaita. Dicho esto, la formación del repertorio musical de la gaita asturiana. No existe en la historia nada que se pueda llamar repertorio musical de la gaita asturiana. Eso es un constructo, es una creación, y es una creación de nuestro tiempo, que pasa por una serie de digamos, etapas históricas de maduración, pero, sin embargo, nadie entiende ese concepto. Es decir, tú si vas a un chavalín que está estudiando en una escuela de música tradicional, la gaita, o incluso en el conservatorio, hasta el grado profesional, que es el que hay en Asturias ahora mismo, no tenemos todavía superior, se está trabajando en ello, si le preguntas, ¿tú qué entiendes por música de gaita, lo que tú estás estudiando en clase?, lo que te va a decir básicamente es lo que él cree como un artículo de fe, y es que lo que ha ocurrido aquí es que ha habido una serie de señores que con una grabadora, como hizo Alan Lomax y otros muchos, fueron al campo, grabaron una serie de melodías, y eso es el repertorio de la música asturiana. Eso es una idea falsa. Y es una idea falsa en Asturias, es una idea falsa en Galicia, es una idea falsa en todos los sitios donde se ha dado este proceso. No porque no sea verdad que se haya hecho eso, no porque no existan gaiteros que toquen una serie de melodías y que esas melodías hayan pasado de la realidad a través de un micrófono o de un magnetófono a un papel, sino porque eso es una parte del proceso. Y además es la parte del proceso que quizás ha sido históricamente la menos importante. La menos importante, ¿por qué? Porque el gaitero en este proceso ha sido simplemente un conejillo de indias, que una inteligencia que estaba por encima de él y que estaba dentro de unas coordenadas ideológicas, ha utilizado para unos fines políticos. Y eso es todo. Entonces, yo lo que intenté explicar en este libro, en esta tesis doctoral, era ese proceso ideológico. Y evidentemente yo no vengo aquí a contaros lo que es una jota, porque ya lo sabéis todos, o una muñeira, o una marcha procesional, o una alborada, porque no tiene ningún sentido, sería redundar en un conocimiento que ya tenéis. Y por otra parte, desarrollar toda esa ergología de lo que son las estructuras de los géneros populares, sean en Asturias, en Galicia, donde sea, llevaría un tiempo del que no disponemos. Entonces yo empiezo ya, y voy a entrar ya en la primera idea que ya está de alguna manera anticipada. Esto es una gaita, concretamente una gaita tal como se hacen en Asturias. Si desnudamos la gaita, y aquí la vemos bien desnuda la pobre, ¿verdad?, de todo aquello que no es ideología, una gaita no es más que una herramienta para hacer sonidos, ni más ni menos. Pero una gaita no es una herramienta cualquiera, porque un piano también es una herramienta para hacer sonidos, pero a nadie se le ocurre ponerle una tira de flecos con los colores de la bandera de Asturias, ni se le ocurre hacerle unas tallas con motivos solares, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los instrumentos musicales, a la gaita le ha correspondido históricamente en determinados territorios, y Asturias es uno de ellos, Galicia es otro, muy evidente, le ha correspondido el papel de representar otra cosa que no es estrictamente musical. Y a partir de que ocurre todo esto, todo lo que se hace con este instrumento va por un camino que no es estrictamente el camino que siguen los demás instrumentos musicales. Y esto es una idea que hay que tener muy en cuenta para valorar después todo lo que es ese proceso de formación de ese repertorio musical, que, insisto, no existió nunca como tal, sino que se construyó históricamente a partir de un momento de la historia muy concreto. Y además es llamativo esto que acabo de decir, porque la gaita ha sido un instrumento que históricamente ha permanecido en la invisibilidad. Cualquier persona de los que estamos aquí, si quisiésemos hacer una historia general de la gaita, nos encontraríamos con que a medida que retrocedemos del siglo XX, que es el que conocemos algo, empezamos a conocer cada vez menos. Como nos vayamos al XVIII, prácticamente nada, antes nada, pero si nos vamos al siglo I, al siglo II, tenemos pequeños islotes que se van salvando, y con esas pequeñas teselas queremos construir un discurso que realmente no tenemos. Pero en algún momento, por la razón que sea, ese instrumento que, insisto, estaba en la invisibilidad, sale de esa invisibilidad. Y no solamente sale, sino que encima hoy, en 2017, hablamos de la gaita gallega, de la gaita asturiana, que representan la sensibilidad musical en tanto que gallegos o asturianos, y eso es un paso muy importante. Y en algún momento se empieza a salir de esa invisibilidad, y empieza la gaita a cobrar una importancia que no tenía. Nadie reparaba en ella, nadie reparaba en ella. Puede haber alguna representación pictórica, puede haber alguna referencia pues, en algún tratado ya de la modernidad, y anteriormente casi nada.
Cuanto más atrás nos vamos, evidentemente menos todavía. Entonces, ¿cuándo se empieza a salir de la invisibilidad? El primer paso se da en la Edad Media. El primer paso se da en la Edad Media. Y se da concretamente en el siglo XIII y en los años 20. Evidentemente en la Edad Media hay representaciones de gaitas en marginalia, en iluminaciones, las más conocidas evidentemente son las cantigas, aquí tenemos los 3 ejemplos de gaita, pero bueno, esto es bastante general. Sin embargo, hay una iconografía que es especialmente importante a la hora de que la gaita tenga una visibilidad social, aunque sea una visibilidad irreal, por decirlo de alguna manera, o muy restrictiva. Y concretamente esto empieza cuando las órdenes franciscanas, es decir, las órdenes mendicantes, y las órdenes dominicas, los de los dominicos, que son las de predicadores, empiezan a reclamar la pobreza como una virtud cristiana, en un momento en que la Iglesia se ha convertido en una feria de vanidades. Y entonces crean una iconografía nueva, que no existía, que son esas dos que vemos, la anunciación a los pastores, esto, y la adoración de los pastores. Antes había la anunciación a María, pero la anunciación a los pastores no. Pero claro, ¿quiénes eran los pobres de la época? Los campesinos. Y claro, si nosotros, pensando en los términos de un mundo medieval, queremos caracterizar a un campesino, ¿qué le ponemos? Bueno, pues imaginaros que queremos hacer una obra de teatro y queremos caracterizar a un rey. Le vamos a poner una corona, un manto de armiño, un cetro, una barba blanca. ¿Qué le ponían al campesino? Le ponían una pelliza, le ponían un rebaño y le ponían una gaita. Y eso empezó a hacerse en la Edad Media. Incluso hubo ejemplos, como este que tenemos aquí, que han durado hasta la actualidad. Entonces, es una cosa de los tiempos de San Francisco, el presepe vivente, el Belén de personas vivas, no de figuras de barro. Y aquí, bueno, concretamente los vemos a los señores de detrás, que son los gaiteros con una zampoña. Son los pastores los que representan, los que encarnan a los pastores, a los pobres de aquel tiempo, que iban a adorar al niño Jesús. Eso pasó también a la literatura. Tenemos una literatura bucólica donde los pastores se caracterizan así, y tenemos incluso los famosos villancicos muy conocidos de gallegos y asturianes, donde hay el que encarna en la mentalidad hispánica de la modernidad de los siglos XVII, incluso XVI, XVIII sobre todo, somos los del norte, los del noroeste, que somos los paletos. Y entonces somos nosotros los que, expresándonos en lengua gallega o en lengua asturiana, vamos a adorar al niño, etc., y van allí con la gaita. ¿Conocéis el Belén de Salcillo, por ejemplo? El Belén de Salcillo es un Belén que se hizo en el siglo XVIII de figuras de barro, donde los pastores, uno lleva una zanfona y otro lleva una gaita. Es decir, que se creó una iconografía, que se creó una imagen, que se creó en un momento determinado y que presenta en realidad la lectura que tiene esto, es que la gaita, como tal, es un producto cultural, un producto propio de las clases populares y letradas, y por tanto nunca puede formar parte del canon de la cultura, de la alta cultura. Es decir, estamos moviéndonos en un territorio invisible todavía, pero ya se visibilizó, porque claro, es que esto es la iconografía de la cristiandad, y de momento no ha habido demasiados cismas, y esto se ve en toda la cristiandad, y toda la cristiandad asume este discurso. Y entonces ahí está la gaita, y ya la tenemos a la vista. Pero realmente el gran paso histórico, que hace que este instrumento cobre la importancia que cobró, y una corriente, por cierto, en la que todavía estamos hoy inmersos, se produce un poco más adelante, y se produce muy concretamente en el último cuarto del siglo XVIII y en la Universidad Alemana, y gracias a un señor que lo tenemos aquí retratado, que era un cura protestante, que era Herder. Herder era cura, evidentemente, y él no podía admitir la visión ilustrada del mundo, la visión de Voltaire, que es, digamos, el paradigma de la modernidad. Voltaire estaba en una corriente que es la filosofía francesa del siglo XVIII, que es universalista y que maneja un término que se llama civilización. La civilización es la fase madura de la evolución de los pueblos, a la que todos vamos a confluir y que solamente puede ser una, y en la que nadie nos vamos a diferenciar. Y esa civilización a la que todos vamos a confluir tiene que proponer a alguien el modelo de lo que es ser civilizado. Lógicamente eran los franceses ilustrados, a través de cosas como, por ejemplo, pues las normas neoclásicas del arte, que en realidad ¿qué son? Son unas normas generales para que todo el mundo escriba el teatro, la literatura, la poesía, de una manera determinada que, según ellos decían, venía de Aristóteles, de la poética. Y esas normas van a ser universales. Pero claro, eso lo que hace es reforzar la posición francesa como imperio, exactamente igual que lo que ocurría con Inglaterra. España ya estaba en declive desde los tiempos de Felipe II. ¿Y cuál era la arena política de los propios alemanes? Pues que eran una serie de principados sin unificar,
que no tenían cohesión política, pero que se sabían alemanes. Eran una nación étnica, pero no eran una nación política. Y entonces Herder empieza a sentar las bases de la unificación de esa nación política. Y desarrolla un concepto absolutamente novedoso, que es el concepto de la cultura. Cuando se habla de cultura, sobre todo en estos tiempos de la modernidad líquida, que son los que nos ha tocado vivir ahora, se utiliza muy mal el término. Excuso ya decir si son políticos los que lo usan, porque permanentemente están confundiendo cultura con cultura subjetiva, o dicho de otra manera, cultura con educación o con instrucción o con formación, aquella que depende de procesos educativos. Pero eso no es la cultura. El término cultura lo había introducido Cicerón en el siglo I a.C., concretamente año 45-44, en las Disputaciones Tusculanas, y era una metáfora. Proviene del mundo agrario. Cultura es cultivar un territorio que nos da un fruto. Eso trasladado al mundo espiritual, nosotros nos cultivamos en una serie de materias y el fruto es lo que llamamos esa educación, esa formación, esa cultura, pero que es subjetiva. Cada uno tiene su propia cultura, cada uno de los que estamos en esta sala, en función de lo que ha aprendido, de lo que ha podido comprender en ese proceso de aprendizaje, tiene su propia cultura. Y Herder llega y le da la vuelta a esta tortilla y dice, no, la cultura es otra cosa. La cultura es aquello que resulta, que se materializa en función de algo que es un concepto místico, es un concepto metafísico, que es el carácter de los pueblos, que luego Hegel llama el espíritu del pueblo, el Volksgeist, pero no Herder. Herder lo llama el carácter de los pueblos. Cada pueblo tiene un carácter, tiene una forma de ser que nace de su sangre, que nace de su nacionalidad, que nace de su relación con el entorno, en tanto que tal pueblo, y esa forma es distinta de un pueblo a otro, y es totalmente contraria a ese concepto universal de los franceses. Y al ser totalmente opuesta al concepto universal de los franceses, la singularidad de cada pueblo es lo que es realmente válido. Entonces, por ejemplo, en la cultura podrían entrar hechos como los sacrificios humanos. Eso, en la visión francesa ilustrada, es barbarie. La barbarie son todos esos estadios que vamos dejando atrás hasta ser civilizados, es decir, hasta ser franceses. Y Herder dice, no, eso es la cultura de cada pueblo. Y evidentemente cada pueblo tiene la suya, y en ella entran todo tipo de desmanes que no se admitirían jamás desde la perspectiva ilustrada. Pero acaba de decir, acaba de validar todo aquello que en el siglo XVIII, en la arena política y ideológica del siglo XVIII, se estaba desvalorizando en función de un pensamiento francés que tenía detrás la idea del progreso, que es un progreso básicamente material, pero que va a traer además un progreso espiritual. Y en el momento en que Herder enuncia el concepto de la cultura, como algo válido, independientemente de sus formas y de sus logros estéticos, etcétera, etcétera, el nacionalismo romántico adopta esta idea y dice, y esto es Fichte claramente, y dice, primero, el Estado no tiene por qué ser solamente un Estado gendarme. En la visión liberal del siglo XVIII, la misión del Estado era proteger los negocios de la burguesía, y si acaso se metía alguien en el territorio, darle un leñazo. Es decir, el ejército, la policía, eso era la misión del Estado. El Estado gendarme. Pero a Fichte le tocó la invasión de Napoleón. Y Fichte dirigió a esos famosos discursos a la nación alemana en 1808, donde empieza a hablar de que el Estado realmente no solamente tiene que proteger las fronteras de un territorio, sino que tiene que velar por el desarrollo de la cultura de ese pueblo. Dedica mucho tiempo a la educación. Y añade, y esta es la clave, aquellas culturas o aquellos pueblos que pueden aportar una cultura propia, una lengua propia, una historia propia, son aquellas que tienen derecho a tener un Estado político. Son aquellas que tienen derecho a constituirse en naciones políticas. Y entonces aquí empieza la historia, la carrera de los instrumentos musicales y de otra serie de objetos que pertenecen a la cultura y que, por supuesto, en una visión francesa estarían absolutamente desechados y que empiezan a cobrar forma porque son aquellos que justifican, son muchos más que la gaita, y la gaita es uno de ellos, el hecho de que nosotros seamos una nación. Y lo justifican ¿cómo? Porque tenemos una serie de objetos materiales y espirituales que nos caracterizan a nosotros, que son diferentes del otro y su valor es el ser diferente. Entonces comienza a atomizarse el concepto de cultura. Y ahora todos tenemos una cultura propia. Y entonces cada uno aporta, dentro de ese concepto de cultura propia, pues una serie de rasgos. ¿Cuáles eran los que se aportaron en el siglo XIX cuando empezaron los movimientos regionalistas en Asturias? Pues aquí tenemos una panoplia.
Habría unos elementos biológicos en primer lugar. Tened en cuenta una cosa, todo lo que se dice aquí desemboca en el nazismo, claramente. Y desemboca en gente como Sabino Arana, es decir, llevado al extremo es eso. Aquí el problema es cómo capeas ese temporal. Entonces, uno de los elementos claves era biológico. Y entonces hay un pasado étnico donde había un pueblo que se llamaba los astures, que ya aparece en Estrabón. Había un tipo genético que era el asturiano descogotado, y esto es una cosa que en el imaginario español está a la orden del día. Es decir, Maritornes, la ventera que estaba en la venta donde Don Quijote veló las armas, era una asturiana bruta, descogotada, que tenía el cogote plano. Lope de Vega decía que si querías juntar en Asturias una cabeza tenías que coger a dos asturianos y juntarlos por la nuca, y entonces salía una cabeza, porque faltaba la mitad a cada uno. Y esto se asumió como una cosa ya propia de los asturianos, tener el cogote plano. Bueno, la territorialidad ahí la tenemos, el territorio es Asturias, en la Edad Media concretamente Alfonso II sería el Asturorum Regnum, una historia con una serie de ítems ahí, la batalla de Covadonga, que es un mito evidentemente, la monarquía asturiana, la guerra de la independencia, donde hay una comisión que va a declarar la guerra ella sola, en fin. Un héroe nacional, que es don Pelayo, y una cultura material que tiene ahí unos elementos muy conocidos. En la arquitectura el horno y la panera, en la cultura alimentaria la sidra, que además es radicalmente opuesta al vino español, con lo cual te da un marchamo muy original, y una indumentaria que es el traje del país, es el traje de asturiano, el traje regional después que se vería tanto. Y una cultura inmaterial, que es una lengua, el asturiano, cuyo cultivo literario comienza en el siglo XVII, concretamente con Antón de Mari Reguera, una mitología y una música popular en la que destacan la danza prima, la asturianada y la gaita. Y por aquí empieza. Y por aquí empieza. Ahora bien, en Asturias se sabía que se tocaba la gaita, pero se sabía que se tocaba algo que se pudiese denominar gaita asturiana, y la respuesta es no. Aquí la única gaita que había en el imaginario español era la gaita gallega, que era cualquier cosa que tuviese fuelle. Y eso, por supuesto, excuso decir, es un concepto que no se inventa en Galicia, que se inventa en Madrid. Pero en Madrid, ¿por qué? Madrid es la capital, pero además es que es foco, digamos, de recepción de migración de toda la península, y concretamente de Galicia y de Asturias mucha. Y los gallegos y asturianos que en Madrid no nos distinguían, y cuando digo no nos distinguían es que hoy todavía yo voy a Madrid y me dicen si soy gallego, cosa que me honra mucho, pero es que yo soy asturiano, pero no nos distinguen, o sea, les sonamos diferente, pero les sonamos parecido entre nosotros. En aquellos tiempos, bueno, el siglo XVIII, XVII, que es cuando se empiezan a formar, digamos, estos imaginarios, era mucho más acusado todavía, en parte porque muchos asturianos que iban para Madrid eran de mi tierra, yo soy del occidente, de Luarca. Y allí ya no decimos gaitero, decimos gaiteiro. Entonces, claro, ya empezamos a ver unas similitudes en la lengua que lógicamente, un madrileño no va a poder distinguir de ninguna de las maneras. Entonces, claro, incluso en la propia Asturias, no existía conciencia de que lo que se tocaba, o que el instrumento que se tocaba fuera diferente del resto, y entonces, claro, era gaita gallega incluso en Asturias. Y aquí tengo un texto, y lo leo, que está escrito por Alonso Bernardo Rivero y Larrea, en 1786, es el Quijote de la Cantabria, que es uno de esos muchos Quijotes espurios que vinieron a raíz del de Cervantes, empezando por el de Avellaneda, y entonces hay un momento que está hablando el criado de la obra, antes de una boda, y dice, el criado se caracteriza hablando en asturiano, eso es una cosa ya, esto es el texto, dice, y cuando oiga ya en mayo tocar alguna gaita en un castañeu, ha de quedar medio plasmada. Válame Dios, qué gusto yo era un gaiteiro bueno tocar una alborada. Y pone una nota, una llamada, y al pie pone alborada para explicar a la gente de Madrid que es una alborada, que allí parece ser que no se estilaba. Y la explicación que da el propio autor, que es asturiano de Villaviciosa, es especie de tocata con la gaita gallega. Eso no es una nota del editor que sea madrileño, eso es una nota de un autor asturiano del siglo XVIII. Pero es que para él, como para el resto de España, gaita gallega es todo lo que tiene fuelle. Igual daba que se tocase en Galicia, que en Cataluña, que donde fuera, o que en Asturias. ¿Cuándo comienza a utilizarse la expresión gaita asturiana? Pues es muy reciente. Las primeras definiciones de la gaita como instrumento nacional son del romanticismo, y concretamente están en el Observatorio Pintoresco 1837, donde aparece un artículo que dice: de inmemorial se usa en España, hablando de la gaita, teniendo fama la gaita zamorana, que habría que ver qué es, las gaitillas de Barcelona
y las de Asturias y Galicia, en cuyas provincias es el instrumento nacional actualmente. Aquí están hablando no de naciones políticas, excuso decirlo, de naciones étnicas, pero los gallegos tienen su gaita, en tanto que gallegos, y los asturianos la tienen, y los catalanes la tienen. ¿Cuándo aparece el primer texto, o cuándo se encuentra en Asturias el primer texto donde se dice claramente gaita asturiana? Pues en una fecha tan reciente como 1875, y concretamente en un periódico, El Solfeo, que está en Madrid. Entonces hay un momento que hay una sátira política, donde salen ahí una serie de políticos del momento, algunos muy conocidos como Cánovas y Sagasta, que son los del famoso turno, y dice: Cabrera toca el flautín, la gaita asturiana mon, Toreno el serpentón, Cánovas el violín y Sagasta el violón. La gaita asturiana. Ya el hecho de que alguien enuncie gaita asturiana ya no rasca el oído. Todo el mundo esperaría gaita gallega, pero ya no rasca el oído. Eso quiere decir que ya existía el concepto. Pero 1875, antes no. Y a lo mejor puede aparecer algún texto más, que lo adelante 5, 10, 15 años, es irrelevante. Eso no tiene ninguna significación. Pero es que paralelamente a esto, están empezando a acuñarse conceptos nuevos, como por ejemplo este que vemos en el periódico El Día en 1893, que dice: se bailará por primera vez la muñeira asturiana. O este otro, el careao, que ya es de 1915, es una de las muchas jotas asturianas, José del Villalaín, topografía médica del concejo del Barca, que es el mío. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un momento de la historia, y es a finales del siglo XIX, en el cual, por una serie de razones, y es clarísimo, los movimientos regionalistas, la Constitución federalista de 1873, de la Primera República, que acabó en agua de borrajas, pero ya se está definiendo ahí un mapa de autonomías, que es lo que tenemos ahora. Y ese mapa de autonomías implica que hay una serie de territorios, y Asturias es uno de ellos, y entonces se está creando la cultura asturiana. Se está creando, es decir, se está seleccionando de un magma, de un mundo, digamos, heterogéneo y amplio, una serie de elementos entresacados, que todos ellos juntos y censurados o sancionados por alguien, y veremos por quién, son lo que podemos llamar cultura asturiana, y entre ellas está la cultura musical, evidentemente. Y entonces aquí es donde empieza la formación del repertorio musical de la gaita, y no antes. Vamos a ver, si un vasco, un euskaldún, dice: es que en el Chistu tenemos al conde de Peña Florida, que en el siglo XVIII componía, como las llamaban, contradanzas, para el chistulario de Azcoitia. Entonces, claro, ahí sí puedes decir que tienes un repertorio de chistu del siglo XVIII, porque es que la clave de un repertorio para un instrumento es que realmente se haya escrito para ese instrumento. Pero es que eso en la gaita no ocurre. Son contadas las piezas, ya no digo las que vienen por tradicional, de las que podemos decir con seguridad que sabemos que la pensó, que la ideó un gaitero para su gaita. Y en general lo que tenemos es, digamos, un cajón desastre, una mezcolanza y un proceso de asimilación a un instrumento determinado de unos repertorios muchos más amplios que pueden ser cultos populares, españoles, franceses. Ese es el verdadero proceso de formación del repertorio. Y para ejemplificar esto, aquí traigo, bueno, promotores, aquí lo pongo, burguesía ilustrada. Esto es un movimiento, no lo olvidemos, no es un movimiento popular. Esto, el pobre gaitero que le dicen: usted toque esto, que nosotros lo transcribimos, ese señor no le dieron voz. Lo que hicieron fue obtener un material de él, que luego ya nosotros lo clasificaremos y lo estudiaremos y diremos si eso es asturiano o no es asturiano. Pero a ese señor nadie le dio voz. Y los inicios, bueno, por poner una fecha simbólica, esto es como lo de la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? El 12 de octubre de 1492 empieza ya el Renacimiento, pero el 11 de octubre éramos medievales y el 12 ya somos, quiero decir, eso no funciona así. Entonces, bueno, por poner una fecha, la llegada de Mikhail Glinka, el padre del nacionalismo ruso, precursor del grupo de los cinco, y el que primero empezó en Rusia a utilizar materiales populares para la ópera nacional, que eso es el proceso del nacionalismo musical, en el fondo. Entonces él estuvo en España, y estuvo concretamente primero en 1845 y luego en el 47, y recogió una serie de melodías, entre ellas asturianas, y hay una que dice Jota en Asturias, y recogió 5 compases. Fue lo primero que se recogió. Entonces, bueno, por poner una fecha, esa, pero realmente el grueso es en los años 70 del siglo. Ahí hay un tiempo donde hay una parada. Pero para que se vea qué tocaba un gaitero de la época, y los gaiteros de la época, esto tiene que quedar muy claro, no eran conscientes de que estuviesen representando a nada ni a nadie, simplemente eran unos músicos populares que iban a la fiesta y tocaban las melodías que estaban de moda en ese momento, porque si tocaban las melodías que estaban de moda, los iban a contratar.
y si se ponía de moda la polca en 1844 y había que encomendarse a San Crispín, patrono de los zapateros, porque todo el mundo bailaba la polca, gaitero que no tocaba la polca, gaitero que se quedaba en la cuneta, y no hay más que rascar. ¿Qué tocaban los gaiteros en aquel momento? Aquí tenemos un texto del Clamor Público, un periódico madrileño, que el 11 de mayo de 1850 publica esto, que es un texto interesantísimo, yo de los más interesantes que haya podido encontrar y que aparezcan en esta tesis. Un periodista de este periódico, del Clamor, va por la Alameda, donde se reunían los asturianos en la Fuente de la Teja, el Prado del Corregidor, la iglesia, la ermita de San Isidro, toda esa zona que estábamos ahí reunidos siempre gallegos y asturianos los fines de semana, bailando, unos la muñeira y otros la danza prima, que como las dos eran circulares tampoco las distinguían. Entonces, este señor lee un anuncio que está puesto, dice, en una de las casuchas de la Alameda de Santa María del Puerto. ¿Esto qué significa? Que un gaitero que era analfabeto, que se llamaba Fabín, coge a alguien que sabe escribir y le dice, escríbeme esto que me voy a publicar. Es un anuncio de que ofrece clases. Y entonces el periodista le llama tanto la atención porque tiene giros asturianos y está escrito de una manera tan curiosa, y además es que lo que está ofreciendo es un producto tan curioso que lo publica él en su periódico. Entonces dice lo siguiente: Academia de Baile. En una de las casuchas de la Alameda de Santa María del Puerto se lee lo siguiente, y ahora entramos al texto que daba Fabín, que es el gaitero. Aviso a los concurrentes que concurren a esta reunión. El gaitero Fabín, que hay 9 años enseña la gaita, enseña también él distinguidos bailes. La puolca, este era de Grao, el concejo de Grao, donde se dice puerta, donde se dice muerta, donde se dice puolca. La puolca, la machuca y todo lo demás que se parezca a la fandanguería por el precio de importe de 10 cuartos los domingos para las doncellas que sirven de servicio y para los hombres a 2 reales. Esto nos acaba de dar la radiografía del repertorio de un gaitero de 1850 en Madrid. ¿Qué tocaba? La fandanguería, es decir, la jota, el fandango, el baile, la jota a lo ligero o el baile a lo ligero, etcétera, etcétera. Es decir, los bailes de parejas enfrentadas, los desagarraos que decían. Pero después los agarraos, porque claro, es que estamos a mediados del siglo XIX, es que la gente lo que quería bailar era el agarrao. Y la polca, vamos, en el año 44 salió de París y ya estaba, si salió en mayo, en septiembre ya estaba en toda España. O sea, es que eran unos procesos que parece que suelen ser muy lentos y todo lo contrario, es que eran de un día para otro. Es decir, tenemos aquí un ciclo de bailes más antiguos que pertenecen a un ciclo ya superado, el baile de parejas enfrentadas y el baile de parejas enlazadas. Básicamente es lo que hace el gaitero. Ahora, este gaitero, cuando toca la polca o cuando toca la machuca o la cachucha o el baile que sea, realmente él, insisto, ni se le pasa por la imaginación que él represente Asturias, ni nada por el estilo. Él simplemente toca, como puede tocar hoy cualquier músico que sale a la calle con un acordeón o con una guitarra o con lo que sea. Y entonces, cuando hablamos de formación de un repertorio musical, y ahí es donde está engañada la gente cuando les preguntas y te dicen, pues yo creo que eso es esto. Efectivamente, sí, hubo alguien que encuestó a unos gaiteros, y que obtuvo unos materiales que son reales, que están ahí, eso nadie se lo inventa. Puede haber errores de transcripción, puede haber errores de interpretación, pero son errores, no son invenciones. Lo que pasa es que luego viene la segunda parte, y la segunda parte es que no todos esos materiales que el gaitero toca, y tenemos ahí el ejemplo antes, la fandanguería, tal, no sé qué, tienen el marchamo de los filtradores, o que los filtradores consideran que se puede admitir como asturiano. Y entonces aquí hay una labor, digamos, de depuración. Y el gaitero podía estar tocando lo que le diera la gana, pero el señor que hacía el cancionero, que tenía detrás unas coordenadas de pensamiento y una ideología, ya lo transcribía o no. Y el gaitero no tenía ni pito que tocar en todo este proceso. Absolutamente. El primer filtro es el filtro de la burguesía, del 19, es decir, esto es un proceso que se inventa la burguesía, pero que lógicamente lo tiene que inventar la burguesía porque es la que se puede dedicar a reflexionar sobre cuestiones de identidad en un momento determinado. Es decir, esto es un movimiento que habla del pueblo, pero que no sale del pueblo, sino que sale de la clase dominante del momento, que es la que releva a la nobleza en el papel histórico de conductores o de jefes de una sociedad. Ahora bien, estos señores tenían una cierta sensibilidad hacia las músicas populares, una cierta sensibilidad. Y esa sensibilidad era herderiana. Es decir, ¿qué estaban buscando ellos? Estaban buscando lo genuino, lo autóctono, lo auténtico, lo que no tenía contaminación. Y entonces ellos decidieron que una serie de géneros, los que sean,
que se daban en Asturias, esos eran realmente asturianos y todo lo demás eran contaminaciones de la vida moderna. Y todas esas las depuramos y la dejamos fuera. Ese que tenemos ahí arriba es un ejemplo de esta burguesía que pensaba así. Este es Fermín Canella, que era masón del grado 33 por el rito escocés, que era de lo más progresista que había en la Universidad Asturiana. Este fue rector de la universidad, ahí lo vemos el día que se doctoró en 1871. Y si os dais cuenta va vestido de etiqueta, como corresponde el día de su doctorado, in utroque iure, es decir, en civil y canónico, pero va con la montera picona y unas madreñas. El birrete en la mesa, es decir, el birrete queda en la mesa, pero él se pone la montera. Esto no es una foto hecha para reírse, o sea, ni es una burla, ni una... Este señor es muy consciente de lo que quiere transmitir cuando hace esta fotografía así. Él se está reconociendo como asturiano a través de una indumentaria, y está haciendo un acto de reconocimiento porque el día de su doctorado se retrata así. Y un día de tu doctorado, en 1871, que la fotografía no era tan corriente como ahora, no te retratas así, a no ser que quieras decir algo. Lo que está diciendo es el que se reconoce como asturiano. Pero él es burgués. Él es burgués. Él es un señor que pertenece a una clase social que en Asturias concretamente, y esto es una paradoja que no se puede explicar, pero que es así, tiene una auténtica fobia a todo aquello que suene a aldeano, a la gaita, a las vacas, al prao, al cucho, todo eso lo odia a muerte. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo filtran, que lo estilizan. O sea, a este señor o a esta señorita que vemos aquí delante del piano con esa pose de ensoñación, no se les pasa por la imaginación coger a un señor que cante una tonada en un salón burgués, con una gaita al lado. Pues eso no, ni se les pasa por la imaginación. Lo que hacen es lo que vemos en medio. Cogen esa melodía y ellos, que están muy influenciados por Beethoven, por Schubert, por Schumann y por el Lied alemán, convierten esas melodías populares, las pulen, digamos, les quitan el pelo de la dehesa y las convierten en un Lied. Entonces aquí tenemos una alborada, de Isidoro Hernández, de Flores de España, que es un álbum que yo creo que es de 1886, 87, no recuerdo exactamente la fecha. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una melodía en la línea superior, que es una melodía popular, es decir, ese compositor escuchó realmente esa melodía, pero luego la transcribió para el piano y le añadió un acompañamiento. No se lee muy bien, pero en la línea superior, arriba justo donde está el trino, en la primera nota anotada, que es un sol, encima pone gaita, y en la izquierda pone tambor. Es decir, ellos de alguna manera reflejaban el origen de esa música, pero el resultado era lo que tocaba esa señorita en el salón burgués, o lo que se tocaba en el Teatro Campo Amor o en el Teatro del Fontán, si alguien hacía un recital de este tipo de músicas. Ese paso habrá que darlo más adelante, el de que salga realmente la fuente original, como por ejemplo le interesó a Alan Lomax. Es que no tengo nada de luz, no puedo... Vaya. Bueno, entonces, bueno, ya voy terminando. La recogida del folclore musical la hacen una serie de señores que tienen fundamentalmente dos intereses, o un interés científico o un interés artístico. Y básicamente los cancioneros del siglo XIX son cancioneros artísticos. Lo que tenemos en Asturias no son estudios científicos ni de la Alborada, ni de la Jota, ni de la no sé qué. Son cancioneros en forma de pupurri, muchas veces con episodios transicionales, con partes compuestas por el propio recopilador, otras veces las melodías mondas y rondas, pero en todo caso siempre están acompañadas de piano. Y luego ya están los científicos, que además tienen una orientación básicamente filológica. ¿Esto qué quiere decir? Que no les interesa la música para nada, lo que les interesa es el texto. Con lo cual, la mitad del cancionero asturiano está muda y la otra mitad está sorda. Es decir, la parte que hacen los musicólogos, la letra queda ahí como una cosa secundaria. Musicólogos no, los compositores, mejor dicho, musicólogos no los hay, o hay alguno. Y la parte que hacen los filólogos o los del folclore científico, los que vienen por la Sociedad de Folclore de Londres, a esos la música no les interesa. Y entonces tienes ahí cantidad de coplas recogidas, pues esas coplas están sin música. Eso en la práctica musical hispánica es una cosa que no tiene ningún sentido, porque todo se canta, y todo se toca, y siempre vas junta la letra y la música, pero en fin, lo hicieron así. Ahí hay una serie de nombres, como lo veis por ahí, y ahí tenéis algunos de los responsables. Ahí está Baldomero Fernández, que Baldomero anda que no dieron los cancioneros del repertorio después para todo el boom del revival de los años 80, ahí está Anselmo González del Valle con sus 6 rapsodias asturianas, ahí está Martínez Torner, que es el que inaugura la musicología asturiana, esta es, digamos, la parte más científica de toda la parte musical, y ahí tenéis la primera melodía asturiana anotada, que es por Glinka, esa es la J esta, yo soy aquel hijo madre que ha salido tan travieso, los primeros 5 compases, no hay más. Y llegamos al siglo XX, pongo 1900 otra vez como una barrera, pero que es irreal. La formación, aquí entramos en otro filtro, primero fue el de la burguesía.
La burguesía que hace unos cancioneros en función de crear un tipo de música de salón que tenga raíz popular, un poco como ocurría con el Lied alemán. Pero esto después se pasa de moda y toman el relevo una gente que sí realmente era de origen popular, que son los que forman esa cosa que se llama grupos de baile, que desde finales del 19 en Asturias ya se documentan, hablo de 1898, 99, 1900, y que siguen funcionando hasta hoy. Entonces aquí el filtro ya no lo pone el burgués, lo pone el director de escena. Y entonces estos grupos de baile fundamentalmente a lo que van es que se ha producido una separación, un divorcio muy grande entre el folclore ciencia y el folclore espectáculo, que el folclore ciencia en el siglo XX con el parón de la Guerra Civil se fue al garete y no se hizo prácticamente nada en Asturias, es decir, todo lo que hizo el Instituto de Estudios Asturianos se puede tirar al cubo de la basura porque no es nada, con ser la institución que teóricamente tenía que ocuparse de esto. Eso sí, les preocupaba mucho la Edad Media y las inscripciones en latín que están en la catedral, que están en no sé qué iglesia, pero este tipo de cosas no. Y entonces, ese modelo identitario que habían creado en el siglo XIX los burgueses y que decían esto es ser asturiano, eso se populariza, eso lo asumen las clases populares. Y resulta que los gaiteros empiezan a aparecer vestidos con unas ropas que ya no se usaban. Es decir, son gaiteros, siguen atendiendo las fiestas y romerías de su tiempo, pero luego también tienen otro espacio nuevo de actuación que no se conocía antes y es el grupo de baile, que está recogiendo unos materiales populares y que tiene ya una orientación patrimonialista. Esto lo recogemos para que no se pierda. Y además, para poder hacer esto, nos vestimos de una manera determinada, que es como entendemos nosotros que se visten los asturianos, pero que ya nadie vestía así. Y esto, llevado al extremo, es el franquismo. Es decir, lo que ocurrió durante los 40 años de Franco, la sección femenina, educación y descanso y otro tipo de agrupaciones de tipo, es lo mismo que ocurría en 1910, pero llevado, insisto, al extremo. No se ve gran cosa, pero si viéramos un poco más, esas dos fotografías están separadas por 60 años, 1910-1970. Lo de arriba no tiene nada que ver con sección femenina. Parece más serio porque está sacado en blanco y negro, pero realmente si la viéramos en color, esa foto no está en color, estaríamos viendo algo muy parecido a lo que vemos abajo, que sí es sección femenina. Es decir, sección femenina se la ha criticado muchísimo, y de una forma injusta, yo creo, diciendo que realmente falsificaron los bailes, crearon coreografías, no era una cosa etnográfica, pero es que claro, eso es una preocupación, eso es hacer una transversalidad desde nuestro tiempo hacia el pasado y tratar de que ellos viesen lo que vieron, pero desde nuestros ojos. Y en aquel momento eso se veía así, pero no se veía solamente en España, es que si cogéis cualquier disco, cualquier publicación, cualquier postal de toda Europa, sean países del telón de acero o sean países de las democracias burguesas, vais a encontrar la misma estética del folclore, vais a encontrar el mismo concepto de las coreografías, vais a encontrar las mismas reinterpretaciones y reelaboraciones. Lo cual quiere decir que sección femenina estaba en un proceso, que era un proceso que estaba en toda Europa igual. Y después vino otra gente que venía con otras preocupaciones y que dieron otro canon para lo que era ser asturiano y para lo que era la música asturiana. Pero eso ocurrió 40 años después. En aquel momento esto era así. Y esto es lo que ocurrió después, de los años 80. Los años 80 es una fecha que también es una fecha, digamos, simbólica, y que lo que significa es que en 1980 se abrió la primera escuela de gaita en Asturias que enseñó con enseñanza reglada, que fue la de Xuacomieva, la escuela del Naranco. Y es una fecha que podemos tomar como un giro, un cambio, en el que, bueno, pues ya hay otra sensibilidad distinta y otros directores, digamos, de este cotarro. Desaparece el aparato folclórico estatal, la sección femenina, educación y descanso, todo ese gran tejido. Ese folclore que estaba en manos del Estado durante 40 años pasa a manos privadas y entonces se produce una reacción, pero una reacción radical. En Asturias es excuso decir que todo este movimiento fue heredado por la izquierda, pero por la izquierda de verdad, la de los años 80, no la de ahora, la seria. Entonces, claro, esto fue una reacción y no dejaron títere con cabeza. Y entonces cambiaron totalmente los planteamientos. Fueron lo que se llamaron en aquel momento grupos de investigación, que era una cosa que además se la inventaron los grupos tradicionales, los de sección femenina, y era para hacer burla. Esto es de investigación. Y su objetivo básicamente era la valorización, la puesta en valor de las tradiciones populares. Es decir, ellos lo que intentaron, para decirlo de otra manera, es todo ese proceso de 150 años que empezó con la burguesía de mediados del siglo XIX, recogiendo canciones pero transcribiéndolas para el piano y tal, saltárselo, obviarlo y colocarlos justamente en el momento anterior, que era cuando se supone
que esos bailes que ellos están reconstruyendo, y digo reconstruyendo, no reinterpretando, eran bailes vivos y tenían un sentido en una sociedad. Es decir, lo que están haciendo es un reenactment, porque esos bailes han muerto ya, eso yo creo que nadie tiene la duda de esto. Puede haber una resistencia en un sitio concreto de uno en concreto, pero normalmente esto es un ciclo de música ya es totalmente obsoleto. Sin embargo, ellos intentan reconstruir aquello. Y la indumentaria, por ejemplo, que es otro de los grandes caballos de batalla de esta gente, se reconstruye históricamente. Es decir, lo que estamos haciendo ahora no son trajes regionales, son trajes de época, que tienen un valor simbólico, evidentemente, pero que están desprovistos de todos los símbolos. Por ejemplo, un gaitero de sección femenina, lo normal es que llevas en la montera la bandera de Asturias, la bandera de España, un pin con la gaita, otro con unas madreñas, otro con una panoya, otro con una botella de sidra, es decir, todos los tópicos allí reunidos. Eso en un traje de reconstrucción histórica no se le pasa por la imaginación a nadie. Todo eso va fuera, es decir, toda esa carga simbólica va fuera y a lo que vamos es a una reconstrucción historicista. ¿Y esa reconstrucción historicista qué cambia con respecto a la música? Que introduce géneros en la práctica que nunca se habían tratado como música tradicional asturiana. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que esos géneros se puedan documentar históricamente a través de una grabación de campo. De manera que ya no es el origen, como ocurría con la filosofía herderana y con el siglo XIX, ese origen asturiano supuesto o real, más bien supuesto, sino es el uso. El hecho de que una pieza se use en un territorio la convierte en propia de ese territorio. Y aquí es donde nos pegamos de tortazos los vecinos, porque resulta que cuando vamos a mirar los cancioneros que surgieron en los años 80, incluso los de antes, nos encontramos con que hay melodías que están en Galicia, en Castilla, en Andalucía, en no sé qué. ¿Por qué? Porque pertenecen a ciclos que estaban en toda España. Lo que pasa es que luego se quedaron en las tradiciones locales y entonces nosotros hemos llegado y les hemos puesto tradicional asturiana. Pero realmente es tradicional española, si es tradicional de algún sitio. Y después, evidentemente, están distintas tradiciones orales, pero están distintas, y entonces, claro, ahí es donde empieza un cierto conflicto a ver de quién es esta melodía. ¿Qué estrategia se utilizó? El asociacionismo, esto fue una novedad absoluta. Sección femenina no era una asociación, era un organismo del Estado. Y yo creo que la gran crítica que se puede hacer a sección femenina no es que si los trajes eran no sé cómo, si eran uniformes o si las bailes eran coreografías, eso es secundario, y para mí está último. La gran crítica es que teniendo como tuvieron, como nunca había ocurrido, todo el aparato del Estado a su favor, tenían que haber hecho unos trabajos de campo de espatarrar. Pero renunciaron a hacerlo, y además renunciaron en el primer momento, porque yo recuerdo que en el cancionero de 1940 de sección femenina, firmado por Pilar Primo de Rivera en la introducción, dice que ellos no tienen intención de hacer ciencia, que lo que quieren es hacer un cancionero para que canten las camaradas. Eso es una vergüenza, eso no se puede hacer, teniendo el aparato que tenían del Estado, insisto, que nunca lo había habido. Es decir, si Baldomero Fernández quiso recoger unos cantarinos y hacer un cancionero, invirtió el dinero y arriesgó el dinero. Pero no tenía el Estado detrás apoyándole. El único que yo sepa que lo tuvo fue Incenga, que tuvo una beca de Isabel II, del Ministerio de Fomento, pero más no. Y bueno, ya el método lo he anticipado, salidas de campo y recogida de testimonios orales. Ese es el método, es decir, todo lo que se recoge de campo, todo es repertorio. El repertorio al final pasa a ser el todo aquel que antes estaba filtrado. En sección femenina también admitieron muchos géneros. Por ejemplo, Torner, que es los años 20 cuando publica, 1920 el cancionero, ni una muñeira, ni una jota está en ese cancionero. Pero eso no quiere decir que los gaiteros de las Asturias de Torner no tocasen, es de que de hecho de la zona de Oviedo, lo lógico en el baile a lo suelto, hablaba antes Gerardo del ciclo que se bailaba en estos... Claro, pues que en Asturias era primero a lo suelto, segundo a lo ligero y tercero a lo muñero. Y por ese orden, y siempre. O sea, uno cuando salía al baile a lo suelto sabía que primero era 3x8, después era 2x4 y después era 6x8, todo seguido. Así que había que tomar aire. Y eso era así. Bien, Torner no coge ni una muñeira, Torner no coge ni una jota, a pesar de que las podía ver al pie de casa. Sección femenina introduce la muñeira, introduce la jota con toda normalidad, es decir, dan ese paso histórico, pero, por ejemplo, el agarrao para ellos era impensable. O sea, un agarrao en una muestra de sección femenina tal, y luego resulta que los gaiteros estaban tocando todos los días pasodobles, porque es que era lo que les pedía la gente. Entonces, claro, cantidad de pasodobles toreros, cantidad de pasodobles del tipo que sean, están en los repertorios, que dice pasodobles, dice polcas, dice mazurcas, dice valses, dice todos los que son los géneros agarrados que fueron viniendo en el siglo XIX, habaneras, todos los que queráis, ni uno. Por lo tanto, estamos permanentemente asistiendo a cómo se mutila una masa, digamos, musical, un patrimonio musical, en función de una ideología preexistente que es la que determina qué es y qué no es admisible dentro del canon en cada momento. Y es un canon evidentemente cambiante.
Y otra cosa, y esto ya voy a ir terminando, hay dos fenómenos fundamentalmente determinantes en este movimiento de los años 80 hasta hoy, que son, primero, la reinstitucionalización de la música asturiana a través del asociacionismo y, segundo, digamos, la introducción en el lenguaje académico, en el lenguaje, digamos, de conservatorio, de unos lenguajes que tienen otra cadencia y otro uso popular. Y esto, a pesar de que se invocó la libertad y a pesar de que se invocó la independencia del folclore, al final lo que ha habido es una vocación más institucional todavía que la que había con sección femenina, pero bastante más. Porque toda la lucha que hubo en Asturias, ese asociacionismo que mencionaba antes y que aquí bueno, no lo veis, pero realmente se menciona ahí el tipo de asociaciones que surgieron, siempre iban encaminadas a lo mismo, que era a lograr que la administración pública dotase unas plazas de enseñante, introdujese en el conservatorio, no sé lo que he hecho, introdujese en el conservatorio la gaita como objeto de estudio, con la oposición del resto de todos los profesores de conservatorio, dicho lo sea de paso, porque no lo ven. Y bueno, aquí tenemos, digamos, el proceso como se hizo. Hay un periodo de máxima actividad del asociacionismo asturiano, 1985-2000, ahora está un poco en declive también, y los grupos fundamentalmente son de tres categorías. Uno, grupos de baile constituidos como asociaciones, es decir, lo que antes era el aparato del Estado se transforma en asociación cultural. Y ellos siguen opinando y siguen creando opinión sobre lo que sí es y no es admisible en el canon. Segundo, asociaciones de carácter corporativo. Esto era totalmente novedoso. El Concello de Gaiteros Asturianos, la Xuga, en fin, la Federación de Agrupaciones de Folclore, todas estas entidades son entidades que tuvieron voz y voto y que dialogaron con la administración pública y que cuando el conservatorio admitió la gaita y se hizo un currículum, consultaron a esta gente. Y fueron los que formaron el canon actual, realmente con gente con nombre y apellidos. Yo ahí pongo unas causas de este declive y las resumo mucho. Primero, las dinámicas internas de los colectivos. Primero, la despolitización, es decir, esto es real. En Asturias esto fue un movimiento reivindicativo, muy de izquierdas. En el momento en que comenzó este proceso de volver a arrimarse a la administración pública y de buscar el puestín, dicho sea de una forma llana, empezó a perder capacidad de convocatoria. La gente ya no le interesaba. Si queréis un puestín, hacer la oposición. A mí, la primera causa del declive. Segunda, el acceso al mercado laboral. Puede parecer una perogrullada, pero esto es una preocupación de gente universitaria que estaba en ese ínterin de colocarse y no colocarse y salir de la universidad. En el momento, esto fue el hundimiento de cantidad de asociaciones y de agrupaciones, en el momento en que encuentras un puesto de trabajo, esto pasa a ser una ocupación secundaria o a desaparecer, tal cual. Y luego lo tercero, esto en Asturias, yo no sé en Galicia, en Asturias es crucial, que estaban todos a matar. O sea, es que eran tiros y puñaladas. Tiros y puñaladas. No, es que el baile que yo recogí es más auténtico que el que recogiste tú y entonces te mato porque resulta que tú me robaste un archivo, un informante. Esto fue, pero tremendo, ¿eh? O sea, hubo gente que le entraron con el coche por la acera para pillarla. Esto es real. Pasa que yo no voy a entrar en más detalle, pero es real. No. No. Bueno, otra de las causas del declive... Otra de las causas del declive del asociacionismo fue lo que se dio en llamar, o en creer, yo creo que esto es una creencia, la paulatina desaparición de los informantes. Es que no hay informantes, es que todos tienen 90 años y cuando vamos a la murieron. Esto me parece una irrealidad. Lo que pasa es que ¿de qué queremos que nos informen? Es decir, si nosotros ahora salimos a hacer un trabajo de campo esperando encontrar a alguien que baile la jota a la salida del pueblo el domingo, como se hacía en 1890, pues no lo vamos a encontrar. Puede haber un caso de resistencia, pero eso no es lo normal. No es lo normal. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, no se puede decir nunca que una sociedad no puede informar de sí misma, porque eso es tanto decir que está muerta. Lo que pasa es que de lo que informa la sociedad hoy en día es de otra cosa. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Asturias tenemos una comunidad inmigrante de rumanos y latinoamericanos muy importante, y de norteafricanos. Alguien está ya empezando a encuestar a estas gentes, que son todavía marginales, pero es que eso es la sociedad de hoy en día. No nos engañemos. Eso de las purezas étnicas y de estar solamente los asturianos, eso ya no existe. Y por supuesto, el que quiera hacer antropología o el que quiera hacer etnomusicología ahora va a tener que tener en cuenta esto, porque si lo que pretenden es seguir escuchando, pues no, eso yo lo siento, pero no.
Y luego, bueno, el último aspecto de la causa del declive es el logro parcial de los objetivos fundacionales, es decir, hemos llegado al grado profesional en el conservatorio, algo se ha conseguido, y hay una serie de gente que está trabajando en ello, en una situación muy precaria, todo lo hay que decir, ¿eh? Segundo, la docencia académica, esto es ya, digamos, la clave. El canon de la música asturiana hoy se fija en el conservatorio, una serie de señores con nombre y apellido, entre ellos Flavio Rodríguez, Pedro Pangua, Xoaco Amieva, son los que han dicho a la sociedad asturiana cuál es el canon de su música. Para ello se han basado en los trabajos de campo hechos en los años 80, en adelante, pero han tenido en cuenta el bagaje anterior musical, seleccionando de una forma, a mi entender, libérrima y con un criterio muy personal y muy selectivo, pero muy personal en definitiva, las melodías que ellos consideraron que podían ser válidas o no válidas. Y básicamente les interesó la cuestión técnica, menos que la identitaria, pero les interesaron las dos. Aquí tenemos nada, 2 o 3 fotografías, no veis nada, pero en la de arriba vemos una escuela en los inicios absolutos, cuando todavía ni se podía pensar en que hubiese un conservatorio que explicase la gaita. Justo debajo hay una partitura tal como se escribía en aquella época, cuando todavía no era conocido el código culto, la escritura musical culta, y entonces ahí lo que vemos es do, mi, do, la, si, do, re, escrito con un tal, y así era como se enseñaba la gaita, hasta que esto se convirtió, el hablar en términos de música académica, en la normalidad, y entonces lo de la derecha es una partitura anotada por José Ángel Evia en 1991, utilizando el lenguaje clásico de conservatorio, y esto, no me voy a extender, ha dado lugar a muchos problemas, pero que no puedo entrar en ello. Y centradas ya las coordenadas de pensamiento y los pasos que se han dado, el proceso histórico de aceptación de los cánones ha pasado por estas 4 etapas. Y resumo. Primera, ya las cité, álbumes como acompañamiento pianístico. Y entonces hay una serie de géneros que están ahí ya. Floreo, alborada, fandango, siringuelo, marcha procesional, un solo ejemplo, y muñeira, un solo ejemplo. Lo cual significa que no eran muy consideradas. Y de hecho, Torner en los años 20 todavía no introduce ninguna muñeira. Y la marcha procesional se percibía como algo propio de la Iglesia. Segunda etapa, el inicio de la musicología. Torner mantiene esos géneros, pero excluye la muñeira radicalmente, porque era gallega. Y como era gallega, no podía ser asturiana, luego por tanto fuera. Yo nunca entendí, dicho sea de paso, cómo es posible que excluyese la muñeira por gallega, pero que no excluyese el fandango por andaluz. Sin embargo, tiene 12 fandangos en el cancionero. Incomprensible. Por eso digo que los filtros que se ponen a este tipo de cosas son muy arbitrarios y realmente se caen por su propio peso. Tercera etapa, agrupaciones folclóricas, también lo hemos dicho. Los géneros se diversifican zonalmente, y esto es importantísimo. Se empieza a hablar ya de la jota de Cangas, de la jota de Cadavedo. Un gaitero de 1890 o de 1900 conocía los bailes de su valle. No tenía una visión holística de Asturias, no sabía los bailes de Oriente, no sabía los bailes de Occidente, sabía los suyos. Ese concepto de un gaitero factotum, que se sabe todo el repertorio, es un concepto puramente ya del reenactment, de las agrupaciones folclóricas, de la reinterpretación del folclore. Y luego se incorporan, ya lo mencioné antes, géneros como la jota, la giraldilla, el son de arriba, las dancitas, la danza procesional, y la muñeira se normaliza con el adjetivo asturiana. Y además sobre esto hay literatura, quiero decir, hay artículos donde hay esa discusión en la prensa. Y luego ya estarían los años 80 del siglo XX, todo aquello que se documenta mediante trabajo de campo. Admiten el agarrao, cosa que antes no se hacía. Y luego codifican cosas que nunca se habían codificado, como los intermedios de misa y la misa de gaita. Esto es un fenómeno absolutamente reciente. La misa de gaita, concretamente, 2013. Y entonces ya tenemos aquí, digamos, el cóctel de lo que se entiende hoy por música asturiana. Y ya termino, esta es la última ficha. Primero, géneros que se consideran indubitados asturianos, pero que no quiere decir que se hayan generado en Asturias ni que solamente se usen en Asturias, porque eso sería pensar como Herder, y no se puede pensar así porque enseguida, al mínimo análisis, se nos cae el chiringuito. Floreo de gaita es indubitado de gaita, pero también hay otros instrumentos que florean, cuidado. Alborada, procesión, pasacalle, las distingo porque realmente marchas procesionales y pasacalles son diferentes. En Asturias sí se ha notado, sobre todo en los últimos años, que hay una mezcolanza, incluso que hay muchas piezas espurias que aparecen en procesiones, es decir, desde gente que te toca bailes hasta que te toca, pues yo qué sé, los pajaritos de María Jesús, eso es muy inestable. Segundo, asimilación y en su caso asturianización de cantos populares, los cantares, y aquí sí que no hay una norma, son músicas vocales que en un momento determinado se tocan con gaita, por tanto es un grupo muy amplio, y a la vez es un grupo muy inestable. Hay modas que van y vienen, y hay melodías que han desaparecido que en los años 30 estaba cantándolas todo el mundo. No puedo extenderme más. 3. Asimilación de bailes corales. Si son corales, son cantados, no son de gaita.
la giraldilla y las dancitas. Y luego el careao, la danza prima, es decir, todos los que son en corro, pero que normalmente eran vocales, no, normalmente la gaita ahí no tenía nada que rascar. 4. Asimilación del pericote de llanes y del corri-corri de carrales. Son los bailes de parejas asimétricas, es decir, hay más mujeres que hombres, para entendernos. Pensar en las ribeiranas, que además incluso, si fijáis en el pericote de llanes, que es un ejemplo, o el corri-corri, que son los dos que tenemos en Asturias, ellas estaban haciendo círculos en el suelo mirando para abajo, y ellos están bailando, hay asperos, altos. Bien, asturianización de los bailes de parejas enfrentadas. Fandango, jota, a lo ligero, muñeira, todos estos bailes entraron en Asturias en algún momento, como que se extendieron por toda España, y se asturianizaron. Lo que pasa es que estos son bailes que tienen una tradición mucho más larga y se perciben como más tradicionales que otros que no la tienen, como por ejemplo el agarrao. Pero si los filtramos por el criterio herderiano de lo autóctono, de lo propio y de lo que no comparte nadie más, nos quedábamos sin repertorio de bailes a lo suelto. 6. Asturianización de los bailes de parejas enlazadas, todos los agarraos. Todos los agarraos entraron y hoy en día en cualquier muestra de folclore vas a ver bailar el agarrao. Eso empezó en los años 80, antes no ocurría. Y por último, asturianización de melodías varias de introducción reciente. Clemente el de Ibias te tocaba pues, una rumba de Manuel Escobar, o te tocaba... Y es esa filosofía del gaitero realmente popular que toca lo que se pone de moda y lo que le gusta. Y yo me acuerdo la primera vez que vi al gaitero de Beriña, que pasa por ser uno de los paradigmas de la tradición asturiana, estaba tocando los pajaritos de María Jesús a la salida de la iglesia. Pajaritos, con la gaita. ¿Por qué? Porque él consideraba que era el baile de moda en aquellos años, era verdad, hubo un verano que aquello sonó por arriba y por abajo, y él lo aprendió y lo tocó. Y no se sentía ni más asturiano, ni menos nada por tocar aquel baile. Y conclusiones las que veis aquí. Primero, se manejan materiales heterogéneos, es decir, no hay un repertorio específico de gaita, hay materiales que vienen de distintas épocas, de distintos ciclos, incluso de distintas procedencias geográficas, que se asimilan. Segundo, sobrecarga simbólica, que es desproporcionada con respecto a la herramienta que la soporta. Es decir, es mucho más la carga simbólica, es mucho más, y basta ver todo este proceso con sus entradas, sus salidas, sus discriminaciones para darse cuenta de ello. Siguiente, es un fenómeno procesual y acumulativo, es decir, esto no ocurre de un momento para otro. Han sido necesarios 150 años hasta dar lugar a lo que hoy tenemos como canon, y evidentemente no se acaba aquí. Yo quisiera ver dentro de 50 años qué se va a entender por música asturiana, pero ahora no lo puedo saber. Es un proceso de arriba abajo, es decir, esto no es un proceso popular hasta que última hora sí es realmente popular, pero que realmente quienes están moviendo ese proceso son intelectuales o son técnicos, por tanto tampoco es popular. Hay una élite ahí de alguna manera que está marcando el camino. En siguiente lugar, proceso selectivo. Esto es un proceso selectivo en función siempre de la identidad, de lo que en cada momento se entiende que es nuestra identidad como asturianos. Y evidentemente es una sensibilidad cambiante y por tanto los repertorios no son los mismos en 1940 que en el 80, que en 1870. En siguiente lugar, resignificación. Todo se resignifica. En un contexto determinado la muñeira significa otra cosa, pero en otro contexto determinado significa otra. Y una cosa que en un momento determinado no se puede entender como asturiana, en otro momento sí se entiende como asturiana. Se ha resignificado el concepto de muñeira. Pero el de muñeira, el de jota, el de todos. Siguiente, y esto es una crítica, dependencia de modelos musicales obsoletos. Ya está bien de jotas, ya está bien de muñeiras, ya está bien de siringüelos. O sea, la gaita es un instrumento vivo, por favor. Ya está bien. Es que yo, de verdad, esto ya me estoy extendiendo demasiado, pero llegar a una muestra de tal y volver a escuchar la jota de Cadavedo, la jota de no sé qué, ya llega un momento en que no, es imposible que se capte a la gente. Es imposible. O hay una actitud identitaria detrás, o esto se cae el garete. Es decir, no es la propia música la que nos atrae, es el mundo al que nos remite de identidad. La siguiente es otra crítica también, y además me alegro de que haya hablado primero Lucía, no sé si está por aquí, si está aquí, porque nos presentó una ficha de Alan Lomas, donde él pagaba a los informantes. Aquí, desde que se empezó a recoger folclore, hemos dicho que lo hacemos de una manera altruista. Hemos dicho que lo hacemos para que no se pierda nuestro patrimonio cultural y porque somos asturianos. En la práctica, lo que hemos generado es una industria, que evidentemente no es la industria petrolífera, ni armamentística, ni genera esos dividendos, pero es una industria que ha creado circuitos de música, ha creado gente profesional, absolutamente profesional, y que ha creado una riqueza que en ningún caso ha revertido en quienes eran depositarios de esa riqueza, que son los informantes.
Vamos allí, nos metemos en su casa, nos metemos en su vida, les sacamos toda la información que podemos, venimos a la urbe, venimos a la metrópoli y entramos en la dinámica de los escenarios, de las discográficas. Bueno, hoy en día las discográficas ya no tienen mucho que decir porque lo de la música, por lo menos la venta de música grabada, es un declive, etc. Eso se llama en sociología extractivismo. Es como cuando van al Amazonas, talan el Amazonas, la riqueza se va para Estados Unidos o para Europa y los indígenas que están allí se quedan con una mano delante y otra detrás. Eso es extractivismo. Y eso se ha dado aquí, a otra escala, evidentemente, pero se ha dado. Y ya lo último, dependencia de las instituciones públicas. Esta vocación tan institucionalista que se ha visto en Asturias, ha dado lugar, entre otras cosas, a que cuando empezó la crisis de la construcción, y sobre todo hablo de 2012, 2013, esos años, el índice de contrataciones oficiales, digamos, de ayuntamientos cayó en picado, y bueno, los cachés de los grupos folkis se han ido al garete. Y tener un bolo ahora en Asturias es complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dependiendo de lo que nos da la administración, y yo trabajo para ella. Es decir, la realidad social no demanda eso, o lo demanda en una proporción, pero no en la proporción que se generó de tantos grupos y tantos músicos para una provincia pequeña de 1 millón de habitantes. Y al final eran los ayuntamientos, yo de hecho me tocó estar en la administración pública en mesas para dar subvenciones a festivales celtas en Asturias. Yo lo odiaba a muerte ir allí, Pero quiero decir que en el momento en que todo esto se acabó, empezó el declive. Si hubiese un cultivo social real de esto, no habría tal declive. Y la última, gestación de nuevas formas de asturianía. Esto va muy relacionado con la resignificación. Ahora somos todos celtas, y vamos al Festival de Lorient. Pero realmente lo que somos es asturianos, y tenemos unos vínculos, y hay que decirlo así, aunque a mucha gente le molesta, con el resto de España y con los países latinoamericanos. Pero claro, son pequeños, son negros, no son guays, no son rubios, no son altos, y entonces nosotros queremos ser celtas. Bien, y yo con eso ya creo que doy por terminada la presentación. Espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Igual hay preguntas. Sí, yo preguntaba algo. Gracias. Qué miedo me das, Pablo. Eu solo quero saber, Sí. para onde pensas ti que vai isto? Bueno, eso es un futurible. No lo podemos saber. O sea, a mí me da yo creo que estamos en vísperas de una recesión. O sea, y por lo que acabo de decir, aquí hay, digamos, una estructura territorial en España, o si se quiere en el Estado español, en la cual existen una serie de autonomías que tienen una historia, y esa historia nosotros la justificamos culturalmente, entre otra más gente. Mientras dure esa situación, esto parece que se sostiene. Yo sí hay una cosa que detecto y que a mí me hace ser autista, porque a mí realmente sí me gusta la música tradicional. O sea, yo soy de los que escuchan música tradicional, de esos raros. Entonces, a mí me interesa que esto se mantenga y que sobreviva. Pero yo lo que observo es que la media de gente que ahora mismo va a las escuelas de música es una gente desideologizada, es una gente domesticada incluso. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en esto, que estábamos todos así, eso era una reivindicación así. Y ahora no lo es. Ahora la gente que te va a gaita es como la gente que te va a squash o que te va a inglés, o son unas actividades complementarias de la escuela que tienen allí, pero que para ellos no significa especialmente más. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, en el momento en que este contexto social que permite que haya esas escuelas, porque políticamente es correcto y apropiado, y los ayuntamientos les viene a ver tener una escuela abierta de música tradicional, porque eso genera sus votos y genera su tal, y si la cierras tiene su crítica, en el momento en que eso termine, no sé cuándo va a terminar ni si va a terminar, desde luego la Constitución del 78 está obsoleta, eso lo sabemos todos. Está obsoleta, esto tiene que evolucionar hacia otras formas de relación social, y entonces, tal como se resuelva eso, esto va a estar ahí, evidentemente, mezclado, y lo veremos, no lo veremos nosotros probablemente, pero desde luego el declive sí. Y luego, ¿llegará a desaparecer la gaita? Yo creo que no. Pero lo que va a ocurrir,
o pienso yo que va a ocurrir, es que después de que, digamos, estas aguas vuelvan a su normalidad, va a haber un bajón y va a quedar gente. Lo que pasa es que va a quedar gente que va a estar en otro contexto totalmente distinto. Y entonces una de dos, o se pierde dentro de la gaita, o se pierde en este proceso la carga identitaria que tiene, y vamos a lo que es la herramienta, es decir, un instrumento musical que hace una serie de cosas y que se ve con normalidad en la sociedad, o entonces sí que se pierde. Yo, por ejemplo, conocí a David Bellas hace poco, él está con la cosa de la gaita de cámara y le da un tratamiento muy especial a la gaita. Él se está apartando ya de unas líneas tradicionalistas en función de otras cosas. José Ángel Evia en su día también tonteó con la música pop, estuvo ahí metido en aquel circuito, intentando un poquitín salirse de lo que es el mundo estrictamente asturiano para llegar a un mundo más, digamos, más cosmopolita. Hay esas líneas de acción, hay gente que está componiendo, es minoritario. Yo sigo diciendo que seguimos demasiado dependientes de las músicas tradicionales, que ya llega un momento en que ya no producen ninguna sorpresa ni estética ni de otro tipo. Entonces, si se consigue dar ese paso de que la gaita normalice como un instrumento más, entonces tiene un futuro como tal instrumento y en función de la demanda social que tenga. Mientras tanto, la única razón que la sostiene es que nosotros nos sentimos asturianos, gallegos o lo que sea a través de ese instrumento, que es una fuerza muy grande, ¿eh? Que es una fuerza muy grande. Yo recuerdo en el año 91-92 hubo en Asturias una manifestación gordísima en defensa de que se creasen las escuelas de música tradicional. Fíjate de cuándo estoy hablando, eso ya es un hecho, y además es un hecho del conservatorio. Y salió una señora que era consejera de Cultura en aquel momento y hizo una burla tonta. Dijo, que tengáis un buen día. Y al día siguiente tuvo que dimitir. Eso es significativo. Mientras exista esa militancia. El problema es que ahora está desapareciendo, y yo creo que eso es una primera etapa de este declive que estoy anunciando. Pero insisto, a lo mejor viene un factor que no tenemos en cuenta, cambia totalmente la tortilla y lo que estoy diciendo es papel mojado. No lo sé. Y yo creo que ya vamos cansados bastante, ¿no? Bueno, pues nada. Vale. Ah, sí. Sí, bueno, quería saber tu opinión acerca sobre ese declive, ¿no? Y para preservar todo esto que estamos hablando, la corta resistencia que estamos haciendo en este momento al enseñar y al transmitir, si crees que por vía decreto, si se podría conseguir para evitarlo. Bueno, es que eso es lo que se ha intentado en Asturias, que sea por vía decreto. Eso es lo que se ha intentado. O sea, todo este arrimarse a las instituciones ha sido para eso. Consolidar de una forma oficial y visible un fenómeno que hasta ese momento era voluntarista, puramente voluntarista. Lo que pasa es que eso ha generado el efecto contrario de lo que se pretendía, porque claro, ha desideologizado a la gente. Es decir, en el momento en que se consigue ese logro institucional, bueno, a ver, es que en Asturias, claro, yo como conozco el proceso de primera mano, yo vi lo que ocurrió. Yo me acuerdo, cuando se hizo la primera asociación, que fue el Concilio de Gaiteros Asturianos, ahí el objetivo era que las escuelas, o sea, que las escuelas de música tuviesen su aula de música tradicional, y regularizar de alguna manera esa docencia. No había nadie que tuviese título de conservatorio, y vamos, ni de lejos existía algo que se pudiese parecer al título de gaita. Entonces ahí se creó como una especie pues no sé cómo llamarlo, de curso de formación específica para maestro gaitero, que tú cuando conseguías superar ese curso tenías ya una titulación que te permitía dar clase. Eso me sorprendió. Bueno, en Gijón, en la fundación, pues sí. Como una ponencia donde aparecía gente con internet que ponía... Exacto. por mérito, Bueno, pues eso... maestros de... Exacto, claro. Pero el problema es que eso no tuvo una concurrencia libre. Es decir, eso se llamó a una serie de señores, es decir, que quiénes eran los que estaban moviendo el cotarro políticamente. Es decir, esto no fue un proceso transparente como debe de ser un proceso administrativo, donde haya el principio de la libre concurrencia. Y entonces, claro, evidentemente la gente vio eso y ahí empezó realmente a desengañarse. Estamos aquí haciendo el primo, estamos apoyando que una serie de gente se coloque ella, independientemente después del efecto que tenga esto sobre la conservación de un patrimonio cultural. Entonces, claro, evidentemente el decreto no vale. Hombre, valió para que haya... Pero claro, a ver, ¿cuánta gente hay apuntada en los conservatorios en Asturias a gaita? Muy poca, pero por una razón, porque lo que aprenden en el conservatorio ya lo aprenden en las aulas de música tradicional. Todo el repertorio que se está viendo, entonces ahora están con la cosa de buscar, y bueno, yo te cuento para el grado superior. El grado superior no tiene música, ni la puede tener. Y además aquí hay un problema, yo no quiero tampoco enrollarme demasiado porque no sé qué hora es.
Echáis vosotros. Bueno, pues ala, te lo cuento. Vamos a ver. Es que esto es difícil de contar. Vamos a ver. Tú en el conservatorio, teóricamente, estás estudiando un tipo de música concreta, que es una música modulante, es una música que tiene unas posibilidades técnicas, y la gaita pertenece a otro universo, lo queramos ver o no, que es la música bordón. Y la música bordón es, por su propia naturaleza, incompatible con la música que se estudia en el conservatorio, por su propia naturaleza. Y si no nos lo creemos hoy, vamos a ir a la historia a ver qué nos enseña la historia. Y la historia nos enseña que ya hubo, en el siglo XVIII concretamente en Francia, un movimiento de introducir la gaita en contextos como la ópera o la música de cámara. Y aquí hay que hablar pues, de Chedeville. Chedeville era oboísta en la ópera de París. Y Chedeville, el padre, era luthier y hacía gaitas, unas gaitas además muy finas. Y él estaba literalmente persiguiendo a Vivaldi para que le compusiese algo para la musette, porque eso era la forma, digamos, de respaldar, de darle el espaldarazo a ese instrumento, y él lo que quería era meter la musette en la ópera. Y durante unos años lo consiguió. Pero ¿qué pasaba? Que los propios profesores de la orquesta decían que aquello que no tenía pies ni cabeza. Porque claro, es que aquello era una cosa, decían, es que este instrumento solamente es admisible en las fiestas campestres, pero nosotros aquí estamos a otra cosa. Y si vamos a estar con un bordón permanentemente sonando ahí, es que no nos deja tocar, porque nosotros cambiamos de tonalidad. Y entonces sí, una pieza estará compuesta en re mayor o en do mayor, pero es que desde que empieza hasta que acaba, re mayor y do mayor pasan a otras tonalidades, y eso con la gaita no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué haces? ¿Quitas el roncón a la gaita y la conviertes en un oboe? Es que el oboe ya está inventado. Entonces, ¿para qué quieres la gaita? Es que es una cosa disparatada. Y, por ejemplo, eso los escoceses lo han entendido muy bien. A los escoceses les importa un carajo si el conservatorio está o no está, es que ellos están en otra cosa, ellos están con su gaita y tienen muy claro que ellos tocan el Stratspiel, el Higel, el Reel, y no necesitan más. Y sus escalas, que son unas escalas que tienen dos semitonos ahí abajo, que suenan a modal, que tumban, y que tienen unos grados como los tienen, es que no les importa, ni quieren mimetizarse con nadie. Y ahí están, y son ahora mismo, como mercado, el más potente. Y una banda de primera división, vamos, las firmas de fabricantes se pelean por tomar los instrumentos, porque que mi instrumento lo tenga tu banda, para mí es una forma de vender y de darme promoción. O sea, es un mercado muy consolidado. Y ahí están, y no están en esta dinámica que tenemos aquí. Entonces, eso que es el por decreto, ¿funciona o no funciona? Hombre, algo funciona, evidentemente, pero yo creo que al final esto tiene que situarse en su propio contexto, en su propio contexto. Y en Asturias, yo esto sí lo puedo decir con conocimiento de causa, hay un complejo de inferioridad real, que yo creo que es el que está alimentando este tipo de actitudes. Es decir, ¿y por qué la gaita no puede estar en el conservatorio? Como si fuese un instrumento inferior. Y ese complejo de inferioridad al final te deforma la visión de la realidad. Y entonces lo que ocurre ahí es que estás luchando por una cosa que realmente a lo mejor luego cuando la consigues tampoco merecía la pena. Hombre, se la merece al que le contratan, pero es que van a contratar a muy pocos, lógicamente. Entonces a lo mejor lo que hay es fortalecer la gaita como un instrumento alternativo a una cultura oficial. Pero es que además esto ha tenido una repercusión enorme, porque no nos lo imaginamos. O sea, el concepto de cómo se ha transcrito la música popular en Asturias es una cosa sangrante. Y yo eso lo he vivido también de primera mano. Y te voy a contar una anécdota y de verdad, ya termino. La muñeira de Batribán, de un señor firme de Batribán, que tenía una muñeira, que tocaba una muñeira, y que esa muñeira evidentemente, pues 20 años antes era de una manera, después la fue cambiando porque él tenía esa libertad, él no tenía un código escrito que lo cortase. Entonces él iba haciendo su muñeira y tenía las partes que fueran. Va la nieta de Firme a estudiar a Oviedo y entonces empieza a tocar la gaita, y va con un gaitero que no voy a nombrar, que le enseñó la muñeira de su abuelo, y no era la misma. No era la misma. O sea, él fijó una muñeira determinada y luego resulta que la cría fue a tocarle la muñeira y él no la reconocía. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo aquí? Lo que hemos estado haciendo es lo que yo digo, crear un repertorio, a partir con unas fuentes determinadas, pero a partir de ahí lo hemos reelaborado, lo hemos reinterpretado, lo hemos reconstruido, lo hemos resignificado, y se ha convertido en una cosa funcional, discreta, reconocible, todos la identificamos, pero que luego eso, desde el punto de vista más estrictamente histórico, pues a lo mejor no responde a la realidad. Y en fin, no digo más porque ya es entrar en mucho. Bueno.